Hola a todos, les doy la bienvenida a la segunda ayudantía de electrotecnia básica. En esta ayudantía vamos a partir viendo lo que son las transformaciones de fuente. ¿No? ¿Qué es una transformación de fuente? Una transformación de fuente nos permite pasar desde una fuente de tensión con una resistencia en serie a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. ¿Ya? Todo esto siempre entre un par de terminales que ustedes tienen que fijar, donde tienen que poner el ojo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esta equivalencia? A partir de la ley de Ohm, nosotros decimos primero de que ambas resistencias, tanto con la fuente de tensión en serie como la fuente de corriente en paralelo, tienen el mismo valor. En la transformación la resistencia conserva su valor. Si es 10 ohm en serie con la fuente de tensión, va a ser 10 ohm en paralelo con la fuente de corriente. Ahora bien, si yo parto, por ejemplo, con el circuito de la izquierda, de tensión y resistencia en serie, y quiero pasar a una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, bueno, ¿cómo calculo el valor de esa fuente de corriente? A partir de la ley de Ohm. Va a ser el voltaje anterior sobre la resistencia. Igualmente el caso contrario, viceversa. Es una transformación bidireccional. ¿Qué utilidad tiene? Bueno, la utilidad de la transformación de fuente por sí sola no sirve. Sirve dentro del contexto del circuito en el que esté inserto. Entonces, una buena transformación de fuentes nos permite agrupar elementos que antes no podíamos, valga la redundancia, agrupar. Ejemplo, supongamos, tengo acá un circuito, ¿cierto? Una fuente de tensión en serie con una resistencia R1 y dos resistencias en paralelo, R2 y R3. ¿Qué puedo hacer yo acá? Puedo decir, bueno, esa fuente de tensión con resistencia R1 se puede convertir a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo del mismo valor R1, que luego también va a quedar en paralelo con la resistencia R2 y R3. ¿Cuál es el valor de la fuente de corriente? Bueno, va a ser la tensión B partida R1. Ya. El siguiente tema se llama la transformación delta estrella. La transformación delta estrella, ¿cuál es la dificultad? Primero, reconocerla en un circuito, ver ya sea el delta o la estrella, porque no siempre se va a presentar con una forma de delta. Nunca, los circuitos no siempre se pueden dibujar de muchas formas, un circuito se puede dibujar de muchas formas, entonces tienen que reconocer la topología del circuito para decir, ah, ya, acá hay un delta, acá hay una estrella. ¿Cómo se reconoce? Bueno, tienen que poner la vista en los tres terminales ABC, reconocerlo en un circuito. ¿Ya? Una vez que reconocen esos terminales y se cercioran que tengan la misma conexión, vale decir, la estrella tenga un punto común al medio, o el delta tenga todos sus terminales unidos, digamos, cada resistencia entre cada par de terminal, entonces se aseguran ya que van a tener una estrella y un delta y puedan directamente aplicar las reglas de transformación, ya que son fórmulas, están cocinadas ya, entonces solo tienen que reemplazar valores. Por ejemplo, acá, la primera transformación, quiero calcular R1. Eso significa que estoy pasando de un delta a una estrella. Entonces me dice que R1 el producto RB por RC. Fíjense que solo cambia el numerador, el denominador se mantiene igual. Mientras que si yo quiero pasar de estrella a delta, acá por ejemplo calculando RA o RB o RC, fíjense que sucede lo mismo, el numerador es constante, es el mismo para todas las transformaciones, y lo que cambia es el denominador. Eh, eh, y podemos dar, claro, como la resistencia se repite, podemos asignarle un valor algebraico, ¿cierto? Para no sobrecargar de cálculo, ¿sí? Eh, bueno,
El siguiente tema, el más importante de esta ayudantía, es el concepto del equivalente de Thevenin. ¿Qué es un equivalente de Thevenin? Nosotros ya hicimos equivalentes de resistencia, ¿cierto? Serie, paralelo. Y el concepto de un equivalente es un circuito que si yo lo pusiera en una caja negra, ¿cierto? Conectar a sus terminales, se comportaría igual al otro circuito que está emulando, digamos, ¿ya? Aunque no se componga de los mismos elementos. Pero yo no podría determinar que un circuito y sus equivalentes son distintos mirando solo sus terminales. Entonces, fíjense, cuando es un equivalente de Thevenin, nosotros tenemos una red que puede estar compuesta de cualquier forma y nosotros ponemos nuestra atención en un par de puntos AB. Por ejemplo, acá la red podría ser toda esa resistencia RX, RY, RZ y está la resistencia RAB entre los puntos AB. Entonces, bueno, del circuito real, ¿qué pasa si saco la resistencia y mido la tensión entre A y B? Bueno, lo que voy a tener ahí va a ser lo que se conoce como la tensión de vacío. Es la tensión que hay ahí cuando esos puntos no están conectados por nada. Esa tensión de vacío es lo que se llama el voltaje de Thevenin. Y ustedes lo pueden calcular. ¿Cómo? Toman el circuito, quitan la resistencia y calculan el voltaje que habría entre ese par de terminales A y B. Tienen que fijar bien el par de terminales, ¿ya? Tienen que sacar todo lo que esté conectado entre esos dos, ¿ya? Bueno, acá tenemos la red, de nuevo, ¿cierto? ¿Y cómo podemos modelar esa red? Bueno, esa red la podemos modelar como un voltaje Thevenin equivalente, una resistencia Thevenin y la resistencia que originalmente estaba entre los puntos A y B. Ok, entonces, tenemos el voltaje Thevenin, está calculado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta para obtener nuestro equivalente? Bueno, nos falta la resistencia de Thevenin. ¿Cómo calculamos la resistencia de Thevenin? Bueno, haciendo una prueba que se llama la prueba de cortocircuito, CC. Entonces, fíjense lo que pasa. Si yo cortocircuito a B, el voltaje en la resistencia R va a ser 0, por tanto su corriente va a ser 0, B es igual a I por R. Así que va a circular una corriente que va a pasar por el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, y va a bypassar a la resistencia R. Por tanto, nosotros podemos escribir que el voltaje de Thevenin va a ser la resistencia de Thevenin por la corriente de cortocircuito. Toda la tensión va a caer en la resistencia de Thevenin. Como ya conocemos el voltaje de Thevenin y la corriente de cortocircuito, tenemos que calcular la del circuito original, vale decir, cortocircuitar los puntos A y B del circuito original y calcular esa corriente de vacío, o sea, de cortocircuito digo. Hecho eso, voy a tener los dos valores, por tanto vamos a poder despejar la resistencia de Thevenin, que va a ser el voltaje de Thevenin partido en la corriente de cortocircuito. Nada más que eso. Bueno, y el último tema corresponde a la transferencia máxima de potencia. La transferencia máxima de potencia, claro, si yo trabajara con una red muy grande, de muchos elementos, y me hiciese la pregunta, ¿cuánto tiene que valer esta resistencia para que absorba la máxima cantidad de potencia? Sería un problema muy difícil. Pero se simplifica enormemente cuando yo reemplazo la red por el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Se vuelve mucho más sencillo de calcular. Y bueno, esto es un resultado, ¿cierto? Que está probado, es un teorema, que se llama el teorema de la máxima transferencia de potencia. ¿Qué nos dice? Nos dice que para yo sacarle la máxima energía, digamos, al sistema, al circuito, tengo que hacer que mi resistencia externa, la resistencia R, tenga el mismo valor que la resistencia de Thevenin. Entonces, pasos para calcular R. Bueno, si nosotros eh, ya calculamos el equivalente Thevenin de un circuito, ya tenemos la resistencia Thevenin, por tanto ya tenemos R. Entonces, la transferencia máxima de potencia se obtiene directamente de los resultados
anteriores. No hay que hacer un paso extra ni nada. Simplemente igualar R a la resistencia de R.